Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual. Iniciamos un ciclo de talleres que contribuirán a la formación de nuevos contadores de cuentos, bajo la dirección de Tere Marichal Lugo, escritora, dramaturga, contadora de cuentos y titiritera. Con mucho entusiasmo presentamos estos talleres que abarcan diferentes técnicas y artefactos para narrar como solo Tere Marichal Lugo sabe hacerlo. Comencemos. Saludos, soy Tere Marichal Lugo y les doy la bienvenida a Te Cuento Como Yo Cuento. Este proyecto forma parte de Cultura Virtual y tiene el auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. En este espacio vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene la narración oral, los artefactos que podemos utilizar para contar cuentos y todo lo relacionado a este tema. La narración oral es una experiencia humana. Los seres humanos interpretamos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y cuando explicamos esa vivencia, surge una historia que puede acaparar el interés del que la escucha y éste se hace partícipe de la misma a medida que expone sus ideas, opina, pregunta y llega a conclusiones. Los cuentos, historias, leyendas, mitos y fábulas han ayudado a la humanidad a comprender procesos, organizar y recordar acontecimientos y el paso del tiempo, a evaluar las actitudes de los que forman parte de la historia y a aprender de las experiencias de otros y vernos reflejados en el otro. ¿Qué hace un narrador oral cuando quiere contar un cuento sobre un personaje, sobre un lugar o sobre un evento histórico? ¿Qué tenemos que hacer para poder llevar a cabo nuestra narración y entregarla? Si queremos contar un cuento sobre un personaje, un evento o un lugar histórico, tenemos que investigar. Podemos preguntar a personas que son especialistas y conocen muy bien sobre ese tema en específico. Pero por supuesto, tenemos que leer. Imaginemos por un momento que estamos en el 1797 y hay un soldado español en el fuerte San Jerónimo. De momento, él ve a lo lejos una serie de embarcaciones que se acercan a la isla de Puerto Rico. Podemos contar el ataque inglés de 1797 a través de los ojos de ese soldado español. El punto de vista y la perspectiva que tengamos a la hora de contar, eso lo decide cada contador de cuentos. Pero la información tiene que ser precisa. Cuando estamos trabajando con temas históricos como personajes, lugares y eventos, tenemos que dar la información correcta. Hay que ser cuidadoso con los datos que le estamos dando al público que escucha nuestra narración. Veamos un ejemplo de cómo podemos contar un cuento partiendo de un personaje que hemos creado luego de haber investigado el lugar histórico del cual queremos hacer un cuento. Cuentan que el soldado español Juan Pérez no podía conciliar el sueño, sufría de un insomnio permanente, escuchaba cañonazos que nunca terminaban, todo a raíz del ataque inglés a la isla en 1797. Su mirada estaba lejana y su voz ya no se escuchaba. Los invito a que conozcan un poco sobre la narración oral y se animen a crear cuentos sobre eventos, personajes y lugares históricos de Puerto Rico. Por tal razón vamos a estar visitando el fuerte San Jerónimo del Boquerón. El Fortín San Jerónimo es una pequeña batería defensiva de 4 cañones
ubicada en la playa del Boquerón, al este de la isleta de San Juan. La fortificación en la punta de Boquerón es mencionada por primera vez en el reporte que el gobernador Diego Menéndez en 1582 enviara a la Junta de Puerto Rico en 1587. Según el reporte, Menéndez fortificó la punta de Boquerón con una plataforma y trincheras de dimensiones suficientes para emplazar 6 piezas de artillería, cuya misión era proteger la segunda entrada de la bahía de Puerto Rico y evitar invasiones a la isleta de San Juan Bautista. ¿Sabías que entre los años 1591 al 1595 se construyeron varias posiciones temporeras y una de ellas fue el San Jerónimo del Boquerón? Durante el ataque de Drake, el Boquerón y el Puente San Antonio fueron defendidos por 150 soldados y 4 cañones, de un total de 15 piezas de artillería y 400 hombres destacados en las baterías del flanco este de la isleta. El San Jerónimo del Boquerón es un fuerte que ha jugado un papel muy importante en la historia de Puerto Rico. Su restauración se está planificando para que todos los niños y niñas que viven en Puerto Rico puedan visitarlo y conocer más sobre la historia de Puerto Rico. Y claro, la historia del fuerte San Jerónimo del Boquerón. Hay muchas formas de contar un cuento. El contador o contadora decide, diseña y crea su estilo. Es ideal conocer diferentes técnicas para poder mostrar al público las distintas posibilidades que hay a la hora de contar. Para contar oralmente, normalmente utilizamos la voz, los gestos y en muchas ocasiones el movimiento corporal. Podemos mantener una relación de cercanía con el público, con quien vamos a dialogar y hasta decidir eventos y situaciones dentro del cuento. El público, en la narración oral, siempre participa de una u otra forma. No es un público pasivo. Nos escuchamos y dialogamos. ¿Qué debo hacer para narrar un cuento sobre un personaje, un lugar o un evento histórico de Puerto Rico? Lo primero que tenemos que hacer es leer, buscar datos, fechas, nombres y hacer una lista para colocar todos los eventos en orden. Todos esos datos me van a ayudar a mí a poder armar una estructura, un esqueleto, para entonces yo tener un punto de partida. ¿Qué es lo que me gusta de este lugar? ¿Qué historia yo quiero hacer? Una vez tenemos eso en mente, de ahí buscamos otro tema. Pues por ejemplo, yo quiero contar el ataque inglés a la isla de Puerto Rico. Bienvenidos a su programa de radio, Cuentos en la Noche. Y hoy tendremos el placer de contar la última invasión inglesa a Puerto Rico. Allá para el año de María Castañas, o sea, en el siglo XVIII, exactamente en 1797, España e Inglaterra tenían serias diferencias. Eran tan serias las diferencias que Inglaterra decide invadir las Antillas y trae 60 naves con 14.100 soldados. Al mando de estas naves estaban el almirante Henry Harvey y el general Ralph Abercrombie. Invaden la isla de Trinidad y se apoderan de ella. El gobernador capitán general Ramón de Castro y Gutiérrez se entera de la situación y sabe que los ingleses van a venir a atacar a Puerto Rico. Daremos la batalla, no nos vencerán. Entonces reúne a todo el mundo, a los milicianos del interior, a los soldados, a los hombres, a las mujeres, a los criollos, a los niños, a los ancianos. Todo el mundo se unió para defender la isla de Puerto Rico. Llama al coronel don Ignacio Mascaró y Omar, y también al coronel don Teodomiro del Toro, que de paso era el coronel del fuerte San Jerónimo del Boquerón.
Menos mal que tenían municiones para poder enfrentar a los ingleses. El caso fue que todos combatieron porque todos eran muy valientes y los ingleses eran una fuerza poderosísima. Pero mire, todo el que vivía en Puerto Rico decidió defender esta isla. El 1 de mayo de 1797, los ingleses se retiraron. Todo el pueblo de Puerto Rico los venció y hubo una gran celebración. Y esa fue la última vez que Inglaterra se atrevió a atacar a la isla de Puerto Rico. Otro elemento bien importante es el vocabulario. Hay palabras que antes se utilizaban y que ya no se utilizan. Y voy a tomar de ejemplo la palabra tronera. Cuando usted visita el Morro, el San Cristóbal y el San Jerónimo, usted escucha la palabra tronera. ¿Qué significa? Lo primero que tiene que buscar es un diccionario y ver qué significan todas las palabras que van apareciendo mientras usted realiza su investigación. Hoy van a conocer el significado de esa palabra y luego van a ver como un gran amigo que se llama Juan Vera y que es el arqueólogo subacuático del Instituto de Cultura Puertorriqueña, nos cuenta una historia que se lleva a cabo frente a una tronera del fuerte San Jerónimo del Boquerón. Así que comencemos nuestra travesía por la narración. Una tronera es una abertura entre las murallas donde los cañones tienen la capacidad de disparar y se llaman troneras porque los cañones truenan cuando disparan. Pero en esta tronera particularmente es el sitio más sagrado, más solemne del fortín de San Jerónimo del Boquerón. ¿Por qué? Aquí mismo, donde está este cañón, en 1797 había otro cañón con un valiente puertorriqueño a cargo de él, luchando en defensa de Puerto Rico durante el ataque británico de ese mismo año. Y aquí, en uno de los días del ataque, él muere como resultado del disparo de un enemigo que vino de la área del condado. El nombre de este valiente puertorriqueño se ha perdido para la historia, pero no su sacrificio. No está perdido para nosotros como tampoco se perdió para sus amigos, que aquí podemos apreciar. Hay una cruz que fue tallada por sus compañeros en recordatoria de su sacrificio. Una cruz y en su base una perforación donde colocaban una vela en forma de vigilia y en recordatoria del sacrificio de este valiente puertorriqueño, que quizás se llamaba José, o María, o Pedro, Juan, Carmen, Rosa, no sabemos. Pero sí sabemos de su ejemplo, de su valentía. Y ese mismo ejemplo es el que tenemos que nosotros mismos hoy en día usar para defender esta estructura tan importante para la historia de Puerto Rico. Si somos y nos llamamos puertorriqueños, es por el sacrificio de este artillero y todos los valientes defensores de Puerto Rico. Y hoy nos corresponde a nosotros ser los valientes defensores del fortín de San Jerónimo del Boquerón, altar de la puertorriqueñidad. Juan Vera es un gran narrador oral. Si ustedes se fijan, esa pasión con la que él cuenta y que todo lo dice, ¿verdad? De una forma que a usted le cala hondo, profundo, se crea empatía, que es algo que buscamos siempre los narradores. Queremos crear empatía con los que nos escuchan. Así que anímese, tome el ejemplo de Juan Vera, anímese a conocer nuestra historia y a contar nuestros cuentos. Ahora quiero presentarles a un grupo que se llama la Asociación de Amigos del Fuerte San Jerónimo. La Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo es una entidad sin fines de lucro que tiene por objetivo recuperar, poner en valor y mantener el Fortín de San Jerónimo. Esta asociación
Fue creada en el año 2018 a raíz de los trabajos de voluntarios que se motivaron a dar vida nuevamente a este fuerte histórico que representa la valentía y el amor de los habitantes de Puerto Rico hacia este país. Los voluntarios se reúnen todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y realizan diferentes trabajos para ir rehabilitando el fuerte. Además, ofrecen visitas guiadas y se llevan a cabo diferentes actividades. Todos los interesados en formar parte de los voluntarios son bienvenidos y pueden comunicarse con el señor Manuel Minero al teléfono 939-259-5332 o visitar las redes sociales. Anímate y forma parte de los voluntarios que defienden, protegen y rehabilitan el fuerte San Jerónimo del Boquerón. Muchísimas gracias a los amigos del fuerte San Jerónimo del Boquerón. Y ustedes ya saben, si se quieren animar y unirse a este grupo, sería algo maravilloso. Es trabajo voluntario y estamos haciéndole un bien a ese castillo que tanto nos ha dado a nosotros. Ahora quiero presentarles este libro, El fuerte San Jerónimo del Boquerón, escrito por nuestro querido don Ricardo Alegría y fue publicado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1969. Fue el año en que murió mi padre y mi padre fue quien hizo la ilustración de esta portada. Se las voy a enseñar. Esta portada tan preciosa. Yo estuve buscando este libro hasta que lo encontré porque dicen que el que busca, encuentra. Miren qué portada más maravillosa. Y papi y Hernández Cruz trabajaron en el museo que había en el fuerte San Jerónimo. Ellos fueron quienes diseñaron las vitrinas y diseñaron dónde iban a estar todos los artefactos que había dentro de las vitrinas. Pues ahora quiero compartir con ustedes las fotografías que tiene este libro para que ustedes vean el museo tan hermoso que tenía el fuerte San Jerónimo del Boquerón, patrimonio de todo el pueblo puertorriqueño. En el libro El fuerte de San Jerónimo del Boquerón, don Ricardo Alegría nos presenta una importante reseña histórica que ayuda al narrador oral a entender cuán importante es conocer los datos históricos cuando uno va a narrar un cuento sobre un personaje, lugar o evento histórico. El libro nos presenta una serie de fotografías que nos ayuda a entender cómo era el museo que había en el fuerte San Jerónimo del Boquerón. En este hay una sala central que tenía una exposición relacionada con los grandes momentos de la historia militar de Puerto Rico. También había una exposición de banderas y uniformes que usaban los soldados en Puerto Rico durante diferentes épocas. El narrador de cuentos puede contar la historia desde el punto de vista de un personaje que creó mientras hizo la investigación histórica, en este caso la investigación del fuerte San Jerónimo del Boquerón. Para el cuentista, todo lo que rodea y pertenece a un lugar histórico es un gran tesoro que lo ayuda a narrar, y en este caso tomamos como ejemplo el Castillo de San Jerónimo. Toca a ustedes leer, investigar y seleccionar de qué evento, lugar o personaje histórico desean narrar un cuento. A la hora de seleccionar un cuento, lo más importante es que a usted le guste contar ese cuento. Tiene que decidir a quién quiere contar ese cuento y por qué lo quiere contar. Cada público tiene su historia. Hay cuentos que podemos contar muy bien a adultos, pero no funcionan con niños y viceversa. Le aconsejo que haga un repertorio de cuentos y los divida según las edades. De esa forma su trabajo tendrá mayor alcance y visibilidad. Ahora le voy a ofrecer algunas sugerencias a la hora de narrar un cuento sobre un personaje, evento o lugar histórico. Lea información sobre el tema. Comience con una historia sencilla, no quiera abarcar demasiado. Enumere el orden de los eventos.
Puede crear nuevos personajes para enriquecer su historia. Seleccione el tema y el personaje que más le llamó la atención y cuente desde ese punto de vista. Defina el vocabulario que va a utilizar. Haga anotaciones en la lista de eventos sobre los momentos de la narración donde puede hacer una pausa, invitar al público a comentar, aportar algún dato de interés y todo lo que usted entienda que va a necesitar para enriquecer su narración. Cuente la historia muchas veces. De esa forma podrá conocer bien el cuento y podrá hacerlo suyo. Grabe su voz, encuentre el tono de voz para cada uno de los personajes y fíjelo. Esto se logra contando el cuento una y otra vez. No olvide que el elemento principal de una narración oral es el cuento. Y ahora conozcamos más sobre el Fuerte San Jerónimo del Boquerón junto al arqueólogo subacuático Juan Vera. Aquí vamos a aprovechar las condiciones de deterioro desafortunadas del fortín, pero aprovecharlo en el sentido para poder demostrarle a ustedes cómo es que los españoles construían estas grandes fortificaciones. Aquí podemos ver una mezcla de materiales. Está el ladrillo, están piedras de arenisca. ¿Qué unía eso? Muchos de ustedes pensarían que usaban cemento, pues no. En ese entonces todavía el cemento, como lo conocemos hoy en día, no estaba inventado. Y se hacían argamasas, se usaba un material de piedra caliza. Esa piedra se quemaba, pasaba por un proceso de apagado con agua y se formaba una masa que eso se añejaba por varios años para entonces tenerla lista para usar como el tipo de cemento de la época. Pero repito, no era cemento, sino era un material que se llamaba cal apagada. Y era un material muy noble que ayudaba a estas estructuras a respirar, soltar la humedad y cuando fuese necesario absorber humedad del ambiente, ayudando que se mantengan como estructuras fuertes y firmes por muchos siglos. La restauración de este gran fortín de San Jerónimo del Boquerón tiene por necesidad que usar estos mismos materiales para garantizar que tengamos este fuerte varios siglos más para las futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas. El fuerte es patrimonio de todos nosotros, así que tal vez ustedes se animen a unirse al grupo de trabajo y colaboren para que nuevamente todo el pueblo de Puerto Rico pueda volver a visitarlo. Ahí cuando usted está en el San Jerónimo, usted ve esa boca de mar, ve el océano Atlántico y ese océano fue poco a poco tallando esa piedra que dio pie a la leyenda del perro del Boquerón. Esa piedra nos recuerda que nosotros tenemos una de las leyendas más lindas que hay, una leyenda donde el ser humano valoriza al animal y esa mascota, ese perro leal, fiel, amoroso, esperó a su amo hasta el final, hasta que se convirtió en piedra. Mire qué leyenda tan hermosa, si es que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos tanto que contar, tenemos un caudal gigantesco, solo tenemos que animarnos y comenzar a explorar lo que es la narración oral y comenzar a hacerlo. Porque mire, en este país todo el mundo cuenta, se cuentan unas cosas y las otras, pero a todo el mundo le encanta contar. Es cuestión de prepararnos y en este caso, ¿verdad? Que hemos estado hablando de cómo prepararnos para contar cuentos históricos que parten de la historia. Tenemos que leer, tenemos que hacer una investigación, tenemos que ser rigurosos con lo que decimos para poder hacer una entrega de calidad y que la gente recuerde nuestras historias. De esa forma me despido de ustedes, deseándoles que se pongan a contar cuentos. Nos veremos próximamente por aquí en Te Cuento Como Yo Cuento para ir explorando distintas posibilidades que tiene la narración oral. Quiero dar gracias a Cultura Virtual y al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts
por todo su apoyo. Que viva la cultura puertorriqueña y que viva hoy y siempre la narración oral. Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual es una iniciativa del Instituto de Cultura Puertorriqueña con el apoyo del National Endowments for the Arts. Toda nuestra programación está disponible en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos aprendiendo con Cultura Virtual.